Buenas tardes, somos estudiantes de Ingeniería Electrónica de la Universidad Industrial de Santander, presentando el proyecto final de Bioingeniería a cargo del profesor Jorge Eduardo Quintero. El nombre del proyecto es Termometría Clínica y los integrantes del grupo son Edwin Carreño, Karen Forero y mi persona, Manuel Borges. El proyecto especialmente consiste en medir la temperatura corporal y dar un diagnóstico de esto. También, además, se le tenía que agregar un sistema para que pudiera mandar mensajes de texto a cualquier operador y dando el diagnóstico del paciente. Bueno, ahora antes de dar a conocer el sistema, voy a darles un breve resumen sobre el fundamento médico de este proyecto. La termorregulación es la capacidad del cuerpo para regular su temperatura. La temperatura corporal normal, de acuerdo a la Asociación Médica, está entre 36,5 grados centígrados y 37,2 grados centígrados. La temperatura varía dependiendo del sexo, del clima, entre otros factores. Los mecanismos de pérdida de calor internos y hay externos. Los internos, los externos se encuentran radiación, conducción, evaporación y convección. En la evaporación se pierde el 22% del calor corporal mediante el sudor, en la cual expulsamos aproximadamente 1,5 litros de sudor por hora. En los internos se encuentra la sudoración, que cuando el cuerpo se calienta excesivamente, se desencadena una producción de sudor. También se encuentra la precipitación insensible, la vasodilatación y el jadeo. En los mecanismos de ganancia de calor se encuentra la radiación directa del sol y radiación desde la atmósfera, vasoconstricción, piloerección. En los mecanismos internos de ganancia de calor se encuentra la termogénesis química, espasmos musculares. La fiebre es un fallo en el termostato que se encuentra en el hipotálamo de nosotros. Allí se generan reacciones que se producen adrenalina y por ende se genera calor. La fiebre se puede producir por infecciones en el cuerpo u otras enfermedades o también por olas de calor que se generan en el ambiente. Ahora nuestro compañero Edwin les irá a explicar sobre el fundamento del proyecto. El proyecto de termometría que voy a explicar se resume en el presente diagrama de bloques. A grandes rasgos se necesita adquirir una señal de temperatura utilizando un termistor tipo NTC, seguida de una etapa de adecuación de señal que no es más que linealizar en un punto el comportamiento exponencial del sensor. Una vez se obtenga una señal con características lineales, es necesario amplificarla. La necesidad de hacerlo es para un posterior procesamiento con el ADC de la tarjeta Arduino. El ADC de esta tarjeta no acepta niveles negativos de voltaje y es por eso que se requiere una etapa de calibración, que adecue esta señal analógica a una que esté dentro del rango de excursión del conversor. Luego de esta calibración se aplica una etapa de filtrado de baja frecuencia para evitar interferencias en señales que afecten el espectro de la señal de temperatura. Para finalizar, se utiliza un pin analógico del Arduino para ingresar la señal que se va a procesar. A continuación voy a explicar cada una de las etapas de diseño. Diseño del acondicionador de señal. La resistencia de redes 1.334 kΩ se calculó con base en la resistencia media dentro del rango de 33 y 43 grados Celsius. Es decir, se tomó la temperatura con el valor de 43 más 33 sobre 2. Ese cálculo junto con la resistencia R1 me permite distinguir la señal de temperatura en unos niveles de voltaje mínimo. Posteriormente sigue una etapa de acondicionamiento de la señal, que posteriormente voy a explicar, y de una etapa de amplificación. Ahora podemos observar el diseño de un amplificador inversor cuya ganancia es la resistencia 2 sobre la resistencia 1, es decir, una ganancia de 10 sobre la señal de entrada que sería B sub 0,1 de T. El diseño del circuito de calibración consiste en agregar un voltaje de offset a la señal de temperatura que se adquiere después del diseño del amplificador inversor. En este caso, la resistencia
R2, que es de 100 kiloohms, me da la ganancia del sistema. En este caso, como es un INA 128, la ganancia del sistema viene dado por 1 más 50 kiloohms dividido en la resistencia entre los puertos RG del amplificador. Después de la etapa de calibración de la señal de temperatura, se pasa esta señal por un filtro pasabajas con frecuencia de corte de 10 Hz. Este filtro es de primer orden y se hace para evitar la interferencia con otras señales eléctricas presentes alrededor. Para finalizar, la señal analógica se ingresa a través de uno de los pines analógicos de la tarjeta Arduino. Acá podemos ver el conexionado de la tarjeta GPRS y también de los transistores y los LEDs que van a servir como indicadores del proceso de este proyecto. Acá también podemos ver cómo es el diagrama de conexiones de la tarjeta Arduino con una LCD 2x16, la cual va a servir para indicarnos el diagnóstico del paciente y también su temperatura corporal en grados Celsius. Bueno, yo les voy a explicar cada uno de los módulos de hardware que intervienen en este proyecto de termometría. Vamos a comenzar con esta tarjeta que se diseñó para la adquisición de la señal. La adquisición de la señal va a ser a través de este sensor, que es un termistor NTC, cuyo comportamiento no es lineal, sino es exponencial decreciente. Es decir, con cambios de aumento, con aumentos de temperatura, disminuye la resistencia al dispositivo. Una vez se adquiere la señal, se procesan con estos dispositivos, que son amplificadores operacionales. Como pueden ver, son superficiales. Pasa después a una etapa de calibración con un amplificador de instrumentación y posteriormente pasa a una parte de atenuación de señales de alta frecuencia, que es un filtro pasabajas de frecuencia de corte de 10 Hz. Una vez se obtenga la señal de salida, la última señal de salida, que viene siendo la salida del filtro, pasa al procesador, que va a ser una tarjeta Arduino. Una vez se adquiere esta señal, se hace una comparación con el ADC, cual se va a hacer una conversión analógico-digital para distinguir cada uno de los distintos rangos de temperatura que se quieren medir. Es decir, de aquí vamos a adquirir una señal, va a pasar acá y acá vamos a discriminar cada una de las rutas que va a tomar. En este caso van a ser 3 diagnósticos, el de hipotermia, hipertermia y un diagnóstico normal. Una vez se tenga esto, se pretende enviar el diagnóstico a través de esta tarjeta, que es un módulo GPRS con el chip principal, que es un SIM900, el cual trabaja con comandos AT para enviar las órdenes, que si son de llamada o si es de mensajes de texto. En este caso vamos a utilizar mensajes de texto. También se va a utilizar esta tarjeta, cual me va a mostrar el diagnóstico a través de una pantalla 2x16, como la pueden observar, y todas estas tarjetas están diseñadas para este Arduino. Entonces, en conclusión, necesitamos una entrada analógica, que viene siendo la salida de este, y salidas digitales, tanto para la LCD como para el módulo GPRS. Eso es todo lo que tengo que explicarles a través del hardware. Gracias. Bueno, ahora les vamos a enseñar la prueba del dispositivo. Lo que vamos a ver es básicamente que nos muestre el diagnóstico básico de la temperatura de acuerdo a la medición del termistor. Nos va a mostrar en la pantalla LCD la temperatura. Un diagnóstico básico lo vamos a ver en los indicadores de los LEDs, que son azul para hipotermia, verde para normal y rojo para hipertermia. Además vamos a enviar un mensaje de texto con dichos datos al teléfono que vemos acá. Los rangos que vamos a utilizar son menor a 35.9 hipotermia, entre 36 y 37.2 la temperatura normal y de 37.2 hacia arriba máximo 43 hipertermia. Ahora vamos a ver la prueba de hipotermia, la vamos a hacer con la temperatura ambiente, ya que esa temperatura es mucho menor a la de nuestro cuerpo. Esperamos aproximadamente 30 segundos, que es el tiempo que tenemos para que el dispositivo haga la medición.
Como vemos, nos mostró la temperatura, que es 33.88, el diagnóstico, que es hipotermia, y tenemos encendido el LED azul. Ahora vemos el mensaje de texto que acaba de llegar con los datos de la temperatura. 33.8 grados Celsius, hipotermia. Ahora vamos a hacer la prueba de la temperatura normal con uno de nuestros compañeros. Realmente esta sería la temperatura que se va a monitorear. Vamos a esperar 30 segundos de nuevo para que realice la medición. Vemos que nos da la temperatura, que es 36.41, el diagnóstico normal, y se enciende el LED verde. Y ahora vamos a ver el mensaje que de nuevo acaba de llegar. La temperatura es 36.41 grados Celsius y el diagnóstico es normal. Ahora vamos a simular el diagnóstico de hipertermia utilizando un cautín para simular la temperatura alta. Ahora vamos a esperar los 30 segundos aproximadamente. Bueno, vemos ahora que nos muestra la temperatura del diagnóstico de hipertermia y está encendido el LED rojo. Ahora vamos a ver el mensaje. El mensaje que acaba de llegar. Ahí yo lo vi. La temperatura es de 43.96 grados Celsius y nos da un diagnóstico de hipertermia. Con esto damos finalizadas las pruebas. Esto es básicamente lo que realiza nuestro dispositivo. Realmente pues, se monitorea la temperatura de una persona. Muchas gracias. Para finalizar este video, queremos decir que en este curso se aprendieron y aplicaron muchos de los temas vistos en la carrera de Ingeniería Electrónica, desde circuitos hasta el uso de microcontroladores para el desarrollo de los proyectos de esta materia, específicamente la adquisición de señales biológicas, necesitando además el conocimiento de algunas de las características de dichas señales. Agradecemos al profesor Jorge Eduardo Quintero por su constante apoyo en el desarrollo de este tipo de proyectos que fomentan la creatividad e interés de los estudiantes por diversas aplicaciones de la ingeniería electrónica.